Bien, vamos a saludar con Hugo Godoy. Él es estratega en comunicación política y vamos a hablar sobre un tema que muchos han pedido en este medio digital hablar. La vez anterior lanzó la carnadita nada más, Hugo, y hoy justamente vamos a conversar sobre este tema. ¿Quién fue Folke Anderson con Luis Noboa? ¿Cómo está Hugo? Gracias por acompañarnos en este día miércoles. Gracias a ustedes y a su queridísimo público por permitirme la oportunidad de revisar un poco, hacer un poco de revisionismo histórico, que en estos días es muy importante. A nosotros también nos está golpeando muchos temas del Ecuador y como conocedores de la historia del país, creo que es una responsabilidad el que nosotros saquemos información. Yo les cuento que el día de hoy, 8 de la noche, en el canal donde suelo publicar yo algunas cosas, Sorprendente Films, vamos a las 8 a publicar información que teníamos sobre el caso Restrepo. Yo conozco a don Pedro Restrepo, estaba en su domicilio, y haciendo una investigación hace tiempo atrás sobre León Febres Cordero, nosotros llegamos con un testimonio de el posible paradero de dónde está Pedro Andrés y José Restrepo. Entonces, se me fue por el trabajo, y en esta semana me llega la información del estado de salud de don Pedro, y creo que yo tengo que decirlo antes de que él tiene que saber esto, antes de que él se vaya de este mundo, ¿no? Así ¿Esa publicación es el día de hoy? 8 de la noche. He decidido, conversado con mi familia, y creo que ya es tiempo de que se sepa eso. Estaremos, por supuesto, atentos. De tan importante. ¿Cómo es tu canal, Hugo? Eso es en Sorprendente Films. Ese es el canal, la cuenta de YouTube del canal de YouTube de la agencia de comunicación Sorprendente. Le pusimos, nos fuimos muy creativos en poner Sorprendente Films en YouTube, Sorprendente TikTok, Sorprendente. Entonces, bueno, eso fue hace unos años atrás. Pero esto tiene mucho que ver con León Febres Cordero también, de quien vamos a hablar en este momento, y también tiene que ver con gente cercana a él. En este caso, el comandante general Gilberto Molina, que ya está fallecido, y también Luis Robles Plaza, que fue ministro de gobierno de Febres Cordero. Y bueno, ellos fallecieron, pero su secreto no se fue con ellos. Pero lastimosamente demoró muchos años hasta que alguien como yo toma la decisión de hablar. Dicho eso, el tema de Folke Anderson es súper relevante y es muy importante. Y es muy parecido al caso de Santiago y Andrés. Es muy parecido porque los tres se fueron de este mundo muertos con un crimen impune, ¿no? Y el caso de Folke es más largo todavía porque él fallece el siglo pasado, mucho antes de la muerte de los hermanos Restrepo en el 88. Folke Anderson es un hombre sueco, nació en Suecia en 1903. Él decide posterior, en esos tiempos de la posguerra europea, yo le llamo europea, no guerra mundial, entre Imperio Británico, el austrohúngaro que se caía y los rusos que estaban en ascenso, pues muchos holandeses, muchos suecos, muchos de los países escandinavos empezaron a buscar migrar hacia América debido a la crisis, a la guerra, los vientos de guerra que se daban en aquel tiempo, y Anderson era una de esas personas. Anderson es un apellido muy común allá de donde él es, como aquí decir, no sé, Chicaiza, González, Salazar, así es Anderson. Entonces, el tema es que él viene a Ecuador debido a que un amigo de él, que es fotógrafo, que era fotógrafo internacional, pues le muestra fotografías de lo que era Ecuador y sobre todo la parte del Pacífico de Esmeraldas. Quien conoce bien Esmeraldas como mi persona puede decir que es un paraíso en muchos lugares. Es hermoso Esmeraldas geográficamente. Y bueno, Anderson se enamora del lugar, ya tenía alguna experiencia y conocimiento sobre temas de exportación y de agricultura. Llega a Esmeraldas en más o menos a mediados de los 40 y se compra unas tierras y empieza el negocio agroindustrial, ¿no? Y le va recontra bien, ¿no?
En ese tiempo en Ecuador no había monocultivos como existen ahora en Ecuador. Ahora Ecuador es un país monocultivista por excelencia. Esmeraldas es una de las provincias que está repleta de palma africana, por mencionar un monocultivo, esta planta, este árbol que al fin y al cabo es utilizado para aceite y que está degradando y destruyendo el suelo de Esmeraldas, ya que es una planta de origen africano y que se le utiliza como objeto industrial, ¿no? Pero la planta, todo monocultivo tiene un ciclo, y en este caso la palma llegó al suyo, y por ejemplo en ese caso la palma africana ha sido ya destruida, tiene un químico, tiene una enfermedad. Todo monocultivo termina con una enfermedad. Eso es algo, una reacción propia de la naturaleza, ¿no? Le pasó al cacao en su momento, por eso dejamos de ser el principal exportador de cacao el siglo pasado. Le pasa al banano, con la cigatoca negra me parece, y le pasa también a la palma. Pero en esos años, donde el suelo era maravilloso, increíble, Folk Anderson llega al Ecuador y empieza el proceso de exportar. Le va tan bien a este hombre, que no vino con familia, que crea una compañía en Panamá para hacer interconexión para la exportación de sus productos bananeros a nivel internacional. Folk Anderson empieza a industrializar Esmeraldas cuando fue el único proceso real industrializador, integrador, no como el caso de la refinería de Esmeraldas, que si bien es cierto está a las afueras o a la entrada de la ciudad de Esmeraldas, vía hacia Atacames, Tonsupa después, pues allí el que ha recorrido en carretera esa área lo conoce bien. Pues a lo que voy es, el proceso de la refinería y todo lo demás no integró a la sociedad esmeraldeña como sí lo hizo Anderson, que incluso construyó escuelas, llegó hasta construir un estadio, por eso el estadio de la ciudad de Esmeraldas tiene el nombre de él, Folk Anderson. Entonces, el asunto es que llega a convertirse en un problema, en un inconveniente para las compañías exportadoras de fruta de Estados Unidos. Ustedes saben que los anglosajones tienen un problema. El problema del anglosajón común es que por cultura es monopolista. Le gusta no tener competencia, ¿no? Si ustedes ven, por si acaso, un ejemplo facilísimo para la gente más joven, si ustedes ven un capítulo de Los Simpsons, de este programa de dibujos animados sobre Bill Gates, el dueño de Microsoft, ustedes verán que Bill Gates, cuando Homero Simpson descubre un programa que podría competir contra él, llegan los matones de Bill Gates y le rompen la computadora, el teclado, y lo golpean a Homero y le quitan la conexión de internet, ¿no? Así son ellos. Esa es su cultura, esa es su naturaleza, esa es su experiencia de más de 600 años de dominio planetario. Entonces, el tema es que Folk se empieza a poner complicado, incómodo para la United Fruit Company y también para Chiquita Banana, esta compañía de origen estadounidense que ya tenía en esos tiempos tierras y dominio en Colombia. Recordemos que la United Fruit Company provoca una guerra civil en lo que llamamos Centroamérica, ¿no? Entre Nicaragua, con Sandino, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se dan las guerras civiles? ¿Por qué se provoca la violencia exagerada que se vive en Honduras, o que hasta hace muy poco era parte de la vida cotidiana todavía, en El Salvador y Honduras, sobre todo, países que quiero mucho? Pues, sobre todo Honduras, pues porque se vivió una guerra civil de más de 3 décadas. Y esa guerra civil se provoca por el desplazamiento de la población campesina, como pasó en Colombia, por el tema de las tierras que la United Fruit Company, obviamente de Estados Unidos, utilizaba y explotaba para llevar banana barata para Estados Unidos, banana, piña, etcétera, etcétera. Pero como los campesinos se arman, y en Colombia ocurre lo mismo, y hasta ahora buscan una reforma agraria que hasta ahora no se da, y ojalá que con el presidente Petro se dé, una reforma agraria que lleva, si se dan cuenta, casi un siglo de guerra y muerte, ¿no? Y en el caso de México, esa reforma agraria sí se da porque 2 revoluciones ganan. En el caso de Ecuador se da una revolución que triunfa, como ustedes saben, la de Eloy Alfaro, la de los de abajo, la de los campesinos de la costa, la revolución liberal, y esa revolución gana en Ecuador, pero en el caso de Colombia no. Pero claro, gana, pero a los pocos años la misma plutocracia mata a los revolucionarios, los persigue, compra al traicionero Plaza, que fue general de Eloy Alfaro, les comento,
y nuevamente el Ecuador vuelve a las manos de la plutocracia, del poder. Militares, sacerdotes católicos, curas católicos y obviamente los ricos de origen español. Entonces vuelve el Ecuador a ser miseria nuevamente, ¿no? Y todo el esfuerzo y sacrificio de los alfaristas desaparece en una hoguera, ¿no? La famosa hoguera, como le llamaron algunos escritores ecuatorianos, la hoguera infame, cuando queman el cuerpo de Oleguer Alfaro. Pero adelantándonos al tiempo, el caso de Folk Anderson fue sumamente diferente y extraño para toda América, porque fue una inversión de un europeo. Recordemos que también se da un proceso parecido con otro holandés de apellido Bakker, quien llega a Ecuador en los mismos años, pero él se mete en otro negocio, en el de los agroquímicos, y a él sí no le hacen daño porque él era importador, y Bakker es el fundador de lo que conocemos como Pronaca en el Ecuador. Un sueco y un holandés vienen a invertir y a poner su conocimiento en el Ecuador e industrializan el país en la parte agrícola. Y en el caso de Bakker, obviamente, sus descendientes todavía tienen cierto control. Conozco a Luis Bakker, su nieto, que es el presidente. Alguna vez hicimos algún trabajo para ellos, que se dedican al tema de animales, ¿no? Es algo distinto, pero más o menos las corrientes son las mismas, los años son los mismos. Pero si no hubieran asesinado en Guayaquil a Anderson, posiblemente su fortuna sería quizás la más grande del Ecuador y Esmeraldas tendría otra historia, otra cara histórica, ¿no? El tema es que más o menos en los 50, entrando ya a los 60, las empresas de Folk empiezan a ser incómodas para el emporio estadounidense que controlaba, que monopolizaba el tema de la fruta. Para aquellos años ya ellos habían conseguido, me refiero a los estadounidenses a través de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, habían conseguido un empleado, una persona que trabajaba para ellos, cuyo nombre es Luis Noboa Naranjo. Luis Noboa Naranjo trabajaba para la Standard Fruit Company de Estados Unidos y empieza a trabajar más o menos a finales de los 40, cuando era un hombre recién entrado en los 30. Allí empieza una historia de un señor aparecido que obviamente trabajaba en la calle, hay que decirlo. Luis Noboa Naranjo crece sin su padre, él es de origen ambateño, crece sin su padre en las calles de Guayaquil. Su madre tenía 2 hermanos más, él era el mayor, y para ayudar a su madre, que había quedado viuda, su padre había sido médico, se había accidentado sobre un caballo, se había caído y se había muerto. Pues vendía de todo en la calle, como muchos niños, muchos jóvenes en Guayaquil les toca vivir, ¿no es cierto? Y en el país, en el Ecuador, ¿no? A muchos les ha tocado vivir de esa manera. Y en la suerte de los Noboa, conocen un momento de su juventud a unos empleados de la Embajada de Estados Unidos que enviaban a través del correo de Guayaquil en el centro información, obviamente la información, los telegramas, la información especial que requerían enviar. En el único lugar donde se podía enviar ese tipo de información era en los correos. Recordemos que en el edificio de los correos existía una oficina de telegramas, que son estos, antes del teléfono existía una especie de aparato, ¿no? En donde se enviaban unos teletipos, unos pequeños textos que llegaban a una fuente en otro país, en el planeta entero, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicio lo realizaban Hugo, perdón que te interrumpa, para dejarlo claro, cuando nosotros ya entramos o entra en esta historia que nos estás contando, real por supuesto, ¿no? Para que quede claro, el nombre de Luis Noboa Naranjo nos referimos al padre de Álvaro Noboa Pontón, que es el papá del actual presidente de la República, Daniel Noboa Sin. Un poco para que la gente no pierda el contexto de hacia dónde vamos llegando. Perdón, sí, muy importante y muy clara, Carlita, su aclaración. Sí, bueno, estamos hablando del hombre que llegó a su muerte a ser en el 94-95 el que manejaba el 40% de la exportación de banano del Ecuador. Luis Noboa Naranjo, 40% de la exportación de banano del país lo manejaba este hombre. Y a los 30 años lo que vendía era timbres de correo, afuera del correo. ¿Cómo es que en 20 años logra convertirse en un hombre tan relevante e importante? Pues a eso vamos. El asunto es que los estadounidenses, sabiendo que tenían ya problemas en Colombia, porque ellos
en todos los países que acabo de mencionar en América tenían una exportación directa, es decir, United Fruit Company, Chiquita Banana en Colombia o en el Ecuador, Standard Fruit Company, así tienen estos nombres, ¿no? La Standard Oil, recordemos que Standard les ha de sonar interesante porque Standard era la empresa de uno de los Rockefellers, ¿no? La Standard Oil Company, la más grande exportadora de petróleo del planeta, que por el monopolio en el gobierno de Estados Unidos en algún momento le obligaron a Rockefeller a dividir su fortuna de su emporio de petróleo, y ahí se divide la compañía en Exxon y en otras compañías más, que Exxon se convierte luego en la Chevron que también tiene un pasado y una historia que se junta luego después con los mismos Noboa. Es muy interesante porque el mundo, aunque ustedes no lo crean, aunque seamos 8.000 millones de personas, en el tema de los monopolios el mundo es muy pequeño. En el tema de los multimega millonarios, el tema es muy, muy pequeño, muy reducido. Bueno, entonces el tema es que los estadounidenses dicen, bueno, mejor es tener un empleado, una persona que nos ayude natural, por de ahí del lugar, que conozca el territorio, que conozca a la gente, y a través de él vamos a gestionar el tema de la exportación del banano, y si algún problema ocurre, si hay sindicatos, si hay asesinatos o lo que sea, no se convertiría el tema en un problema de diplomacia entre países como sí ocurrió en la masacre que hubo en Colombia con los trabajadores del banano, en donde el ejército de Colombia asesinó en los 50 a miles de trabajadores bananeros y obviamente provocó un repudio, un rechazo hacia las compañías exportadoras de fruta de Estados Unidos. Entonces no quisieron cometer ese error en el Ecuador y habían decidido que Ecuador debería ser su proveedor de banano barato, porque el tema es que la banana en Estados Unidos es barata, incluso en algunos casos es hasta más barata que la que se compra en Ecuador, ¿no? Entonces eso es algo muy relevante también. Entonces el tema es que Noboa crece, se vuelve importante, crece muy rápidamente porque también le permiten con la exportación de banano, también a través de los barcos, traer productos en ese tiempo de contrabando en los barcos vacíos a Ecuador, de electrodomésticos, repuestos automotrices, etcétera. Y con los años, Noboa crea una estructura de gente de mucha confianza de él, entre ellos el expresidente ya fallecido León Febres Cordero, quien había estudiado su colegio y parte de su colegio en Estados Unidos y obviamente se gradúa en el Stevens Institute of Technology en New Jersey, un instituto técnico, como decir, posterior al colegio, ¿no? Tú haces esto de las carreras técnicas, pues Febres Cordero hace eso y obtiene su título, ¿no? Bueno, él se hacía llamar ingeniero, ¿no? Ingeniero mecánico, y él estudió en un instituto y regresa a Ecuador, trabaja para algunas compañías, como por ejemplo la eléctrica de Guayaquil, Emelec, y en ese tiempo, bueno, después es que ya pertenecía a un círculo de conocidos que eran utilitarios para la Embajada de Estados Unidos, porque recordemos que Febres Cordero, cuando se gradúa en Estados Unidos, recibe varias opciones de trabajo en Estados Unidos y por alguna extraña razón, no acepta trabajar no acepta invitaciones de trabajo incluso para ser técnico en una institución tan relevante como la NASA de Estados Unidos y prefiere venir a Ecuador a trabajar en el país chiquito porque era patriota y empieza a trabajar en el Ecuador y en muy poco tiempo se asocia o trabaja como hombre de confianza para Luis Noboa. Pues con el tiempo se convierte en el que maneja sus negocios en casi todo, en la industrial molinera. Recordemos también que Noboa adquiere, también eso es muy interesante, algunas franquicias estadounidenses de manera muy interesante, como el caso de Quaker, ¿no? Quaker Mills, que es la famosa avena, una de las marcas que vende avena en el Ecuador y que hasta ahora la recordamos. Creo que tal vez cuando se abre la pantalla es porque algo van a decir. No, yo un poco siguiendo la historia, tu hilo conductor, ¿no? Y para ir y poniendo a la gente en todo el contexto, es ahí cuando vamos viendo cómo el gobierno de Estados Unidos se va involucrando de lleno en toda la economía del país, ¿no? Y va poniendo sus tentáculos de distintas formas en distintas aristas de la economía del Ecuador.
más o menos cerrando un círculo. Bueno, Carla, debo decirte que Estados Unidos tiene algo así. Ustedes tienen que entender esto. Hay un término en relaciones internacionales y geopolítica que se llama el soft power, el poder blando, ¿no? Cómo es que se invade una nación, un pueblo esclavizado para que ame al esclavizador, ¿no? Cómo es que de alguna manera hacen sentir a esa población que lo que les traen, por eso usamos camisas. Por ejemplo, la camisa que estoy usando es un invento británico, un invento inglés. Antes no se utilizaba esto, pero ¿por qué los ingleses impusieron la camisa inglesa o el traje inglés o la tela casimir inglés? Porque esa era su industria, la textil. Tenían un territorio que se llamaba India y allí producían algodón con esclavos y hacían telas y tenían que vender esas telas en el planeta. Entonces, ¿qué inventaron? La moda británica. Eso es soft power, poner sus propias modas. Si no, estaríamos utilizando otro tipo de vestimenta. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos hay una guerra blanda contra el resto del continente. Cuando Estados Unidos se independiza del Reino Unido o de Inglaterra, desde allí existe una guerra no declarada, una guerra blanda contra el resto del continente. Esa guerra blanda se conoce como la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es la famosa frase de América para los americanos. Pero no los americanos de todo el continente, sino para ellos que se asumen los dueños del continente, solo los estadounidenses. Por eso incluso esto es tan interesante, porque cuando tú ves a un ecuatoriano o un mexicano en Estados Unidos, te dice, estoy viviendo aquí comiendo con los americanos. Entonces, pero a ver, tú eres mexicano y eres ecuatoriano, pero ¿por qué le dices americano solo a los Estados Unidos? O en Ecuador, cuando tú vienes y una persona te dice, fui a la embajada americana a sacar la visa americana. Entonces, el poder blando lo han conseguido, porque ustedes, hasta el día de hoy, decían América solamente a los estadounidenses. ¿Y ustedes qué son? Gente que en cualquier momento, cuando ellos quieran, van a ser expulsados del continente, como los palestinos en la Palestina ocupada. Ese es el camino después, pero todavía no llegan a eso. Entonces, el asunto es, Estados Unidos siempre ha tenido un control sobre el resto del continente, sobre las rutas. Me gusta mucho lo que está haciendo Andrés, que le mando saludos, que lo conozco ya desde varios años atrás. Él es de acá de Quito, Andrés Durán. Y que él está hablando un poquito, el chochólogo, y que él habla un poco del tema del narcotráfico. Debo decirles que la DEA es la que maneja la mayoría del tráfico de drogas en el planeta. Y no le gusta la competencia, por eso caen los capos. Los capos caen porque son competencia. Folk Anderson cae asesinado, y hasta ahora no se sabe quién lo mató, en el tercer piso de su departamento en Guayaquil, en la avenida 9 de octubre, porque justamente tenía un trato distinto con las exportadoras, tenía un trato distinto con los empleados, con los obreros, pagaba bien, daba educación, pagaba el IES, pagaba la seguridad social a todos sus empleados, y él abría mercados y cobraba lo justo y decente con respecto a la caja de banano, que era algo que era subversivo para ese tiempo, para las grandes compañías bananeras. El banano realmente en Estados Unidos debería costar unas 5 o 7 veces más, porque el proceso de producción del banano es terriblemente malo. O sea, primero, la expectativa de vida de un recolector de bananas, por el caso de la fumigación, el tema de, ya es más que comprobado que el Roundup o el glifosato que producen los estadounidenses, así es, produce cáncer. Y en la provincia del Oro y alrededores, también los ríos, hay demasiadas personas con malformación, enanismo, cáncer y todo lo que tú quieras, porque esa población ha consumido ese producto químico que es más soluble que la sal o el azúcar en el agua. O sea, el glifosato está creado para disolverse en el agua muy fácilmente su molécula se queda con el agua. Y ese químico baja al suelo, a las zonas freáticas, o sea, al fondo del agua profunda, y eso luego llega a los ríos y todo lo demás. O sea, lo que han hecho los estadounidenses con el banano, que es una planta de origen asiático, ni el banano ni el verde que comemos en el tigrillo y todo lo demás son de origen ecuatoriano, americano. Esas plantas fueron traídas por los estadounidenses porque querían esa fruta por sus nutrientes, por su producción, por su capacidad nutritiva. Eso fue una ingeniería social
de los estadounidenses de producir todos estos sembríos a nivel América, sobre todo en la línea ecuatorial, porque todo esto se produce a nivel de la línea Ecuador. Me refiero al planeta. Porque el banano y el plátano en Asia solamente se da en la misma línea Ecuador, en lo que es Asia y África. Entonces tenían que conseguir territorios que estén cercanos a la línea Ecuador para poder sembrar banano de buena calidad. Entonces es hasta Ecuador, por eso no van a Perú, es hasta Ecuador, y desde Ecuador hasta lo que es el sur de Guatemala. Entonces, por eso es que tenemos todo este tema de las bananeras. Hasta Costa Rica tiene banano, etcétera, etcétera, ¿no? Y producciones que son nativas, porque hay que decir una cosa, el cacao sí es propio de Ecuador. De hecho, en los primeros indicios de consumo de cacao están en la selva ecuatoriana. Pero ahora tienes cacao en África, porque los mismos europeos hicieron la misma estrategia. Yo quiero, para cerrar este tema un poquito, para que entiendan por qué Guillermo Lasso, cuando llega a la presidencia, dice: el futuro de Ecuador es la agroindustria, es la agricultura. Falso, falsísimo, y los voy a decir por qué. Yo tuve la oportunidad, el saqueo y la esclavitud de la mayoría de ecuatorianos, sí. He tenido la oportunidad de estar en la Feria de Chocolate en París, el Salón du Chocolat, por mi trabajo y por mi vida, experiencia. Allí tuve la oportunidad, en alguna oportunidad también, de saludar al dueño de Pacari, con quien conversábamos allí. En la feria, un pequeñísimo stand de un ecuatoriano allí vendiendo el chocolate que más fama y fortuna ha tenido hasta estos últimos años. Y que lo que voy a decir es respecto al cacao y el café en Colombia. Ocurre que los europeos, cuando se dan los temas sindicales en América y el Ecuador y otros agricultores exigen un precio justo para la venta del producto, de la materia prima, ¿qué hacen los europeos? Financian golpes de Estado, guerrillas, grupos armados que provocan guerra civil en el Congo, en Zaire, en Libia, en Mali. Mali es el principal país productor de cacao del planeta. ¿Cómo? Con mano de obra gratuita, esclavizada, niños, niñas y mujeres que con fusil, con AK-47 en la nuca, les hacen recoger cacao. Para que Nestlé, yo en el Salón del Chocolate, el primer piso y el segundo piso, lo más poderoso del planeta, Nestlé, Milka, Ferrero, todas las empresas europeas que no siembran una mata de cacao, que no consumen agua, que no contaminan nada. Europa no siembra una sola mata de cacao. ¿Cuál es uno de los principales productos de exportación de Alemania, de Bélgica, que tanto ama Rafael Correa? Dice que es maravillosa Bélgica, pero no lo es. Sus tratos internacionales son inhumanos e injustos, por eso son ricos. O el de Francia, o el de Italia. Ninguno de esos países produce cacao, pero dentro de sus líneas de exportación, sus mejores productos son chocolate. Y ustedes comen chocolate en Navidad, les regalan un Ferrero o les regalan una cajita de bombones que vale unos 20 o 30 dólares. ¿Cómo se produce eso? Con sacrificio de vidas humanas en esclavitud. Y eso se dio en el Ecuador. Por eso decía Guillermo Lasso el tema de el futuro del Ecuador es la agroindustria. Y eso es totalmente falso. Porque todo el más de siglo de agroindustria en el Ecuador ha sido un monopolio de esclavitud, de miseria, de pobreza, que hasta ahora la provincia de Los Ríos, la provincia del Oro, por mencionar dos provincias que han sacado banano durante décadas, se están quedando sin agua, y eso es algo que nadie dice, porque dicen que el banano va a ser eterno. No. Mi familia, yo desciendo de bananeros. Por eso en parte les comento que esto yo lo sé. Han deforestado el campo. Mi abuelo tuvo haciendas de banano y de cacao en el Oro. Mi padre las vendió en su momento, mi padre que no me crió, porque no le gustaba ese trabajo duro. Pero en todo caso, aunque trabajo duro es ir en tu gran camioneta y ver que todo esté bien, que la caja se vende y punto, ¿no? Y tú sigues en tu casa, en tus carros y en tu vida. Pero le molestaba ir al campo con los campesinos. Entonces, el asunto es, este ha sido en la historia de la producción de banano una imposición de Estados Unidos. Allí tienen estos testaferrismos y allí viene, tú bien dices, Jaime, el tema de la deforestación campesina. Bueno, el tema es que Ecuador
ya tenía campesinos en las tierras, primero nativos, ¿no? Originarios, ¿no? Los que son la población que vino a ser erradicada, brutalmente asesinada y violada por parte de europeos. De allí vienen esos mismos europeos que vinieron a saquear y todo lo demás, crean las repúblicas en su guerra por allí entre masones, en sus crisis y sus problemas entre ellos, mantuanos y todo lo demás, crean estos países, se pelean entre ellos, entre venezolanos crean 3 países en la traición a Bolívar: Ecuador, Colombia, Venezuela. Ya desde que crea Flores y amiguitos este país, Ecuador, ya le van sacrificando y sacando algunas exigencias para existir como república. Fueron, por ejemplo, la deuda que Ecuador, cuando nace como país o como república en ese siglo, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, estamos hablando de la era de las repúblicas. Ahora estamos hablando de otra etapa de la humanidad, que es la de las naciones. Entonces, en esas épocas de republicanismo, Ecuador nace y surge ya con deuda externa. Ya estaba endeudado el país. ¿Y a quiénes? A los británicos y a los estadounidenses. Entonces, siempre ha existido esta condición. Tú me dices, esto por la preámbulo que preguntabas tú, Carla, sobre si es que lo que estoy mencionando empezó más o menos entre los 50 y 60, que Estados Unidos mete las garras. No. Siempre este territorio ha sido controlado y dominado por ellos. Todo el tiempo. Siempre. La única oportunidad que yo veo en la historia en que se da un proceso de rebeldía es con Carlos Julio Arosemena, que era parte de esa misma plutocracia de los ricachones de la costa, que sabía todo. Se les revela y los gringos le dicen a los militares: hazle un golpe de estado. Y al periódico de localidad, Guayaquil, El Universo de los Pérez, Rendón, o en Quito de otra familia, de las del comercio, le dicen los gringos: tienes que hablar mal de Arosemena, tienes que decir que es un borracho, que es mujeriego, que anda con mujeres contratadas, por el respeto que merecen esas mujeres contratadas, lo digo así. Y se genera este cuento chino de que a Carlos Julio Arosemena era un borracho o todo. No, el tipo era muy inteligente y muy capaz y muy educado. Pero claro, como se le revela a los gringos, empieza a promover la sindicalidad, a los empleados, a los obreros les reduce, porque antes en Ecuador, Carla, tienes tú que saber esto. En Ecuador los obreros trabajaban 7 días a la semana. 7 días a la semana, no más de 12 horas. A más de 12 horas. Esclavitud. Ese es el Ecuador. Ese es el verdadero Ecuador. Entonces, cuando Carlos Julio Arosemena decide darles 8 horas de jornada laboral, 5 días a la semana, los gringos dicen: no, se nos está revelando, la banana va a subir de precio, votémosle. Y le hacen un golpe militar a Carlos Julio Arosemena. Primera etapa. Segunda etapa, yo creo que sería la de Jaime Roldós Aguilera. Le reventaron el avión cuando quiso nacionalizar, cuando llegaba después, cuando sabían los espías, porque el problema aquí es que el poder siempre tiene espías adentro. Siempre. Todo el tiempo. Y bueno, los militares, y los principales son los militares. Y eso no lo pensó bien personajes como Roldós. Entonces, Roldós iba a firmar el decreto para la nacionalización de los hidrocarburos. Recordemos que Roldós llega al poder cuando se vivía una oleada de revolución y de nacionalismos en América, caso de la Revolución Cubana, caso de Allende en Chile, en donde uno de sus grandes detractores, para frenar a Roldós, los estadounidenses y este señor Noboa financian la creación de un partido, el Partido Social Cristiano, y meten como principal, como asambleísta nacional, estoy con la asamblea, como principal diputado nacional a León Febres Cordero para golpear. ¿En qué año fue eso? Para imponerle a Roldós. Recordemos que Roldós llega al poder en el 80, cuando llega al Ecuador a la democracia, luego que esa dictadura que se le impone a Carlos Julio Arosemena gobierna y domina 30 años. ¿Por qué Noboa Naranjo me refiero, se hace multimillonario durante la dictadura militar? Porque fue perfecto. Los gringos, para no tener intermediarios civiles, estos políticos que quieren derechos humanos y tanta cosa, militares, toda América. Y algunos que eran parte de la embajada de Estados Unidos de confianza se hacen multimillonarios. Les digo 3 apellidos. En el caso de Ecuador es Noboa.
En el caso de Argentina es Macri, multimillonario en la sangrienta y sanguinaria dictadura de la Argentina, que todos ya sabemos de aquello. Y en el caso de Chile es Piñera. Y se ven los mismos fenómenos en los tres países de que estas familias, cuando ven que la democracia los va alejando del control total del Estado, se meten en política. Y a sus príncipes los meten de candidatos. Macri fue presidente hace muy poco en Argentina. En Chile, Piñera fue presidente 2 veces para detener estas revoluciones sociales de derechos. ¿Y cuál es el temor? Pagar lo justo y necesario a los empleados, darles seguridad social. Es que hay que entender que nosotros en América tenemos prácticamente, desde México hasta la Patagonia, cerca de 200 años del pensamiento de que la esclavitud ya no existe. Pero hay familias que se hicieron ricas y poderosas allende de los mares con esclavitud. Y esto de la esclavitud es de milenios. Grecia, Roma, etcétera, es antiguo. Vean que Estados Unidos, aún en pleno siglo XX, todavía existían esclavos. Hasta los años 60 en el sur de Estados Unidos existía esclavitud. ¿Y por qué razón Estados Unidos fue expulsando a México de las tierras que eran más del 60% de México ahora es Estados Unidos? ¿Por qué los votó el destino manifiesto de los Estados Unidos? Expulsa a México. Porque México, años antes, con las revoluciones, le da libertad a los negros. Le da libertad. 100 años antes de que los anglosajones aceptaran darle libertad a los negros en Estados Unidos. Y aquí en América, lastimosamente, y hay que decirlo frontal y realmente, hasta ahora, una de los pueblos y de las nacionalidades más segregados, más excluidos, son los negros. Hasta el punto de que todavía la gran delincuencia que tenemos en el Ecuador es por esa población negra que ha sido explotada y que ha sido desarraigada de cualquier derecho hasta ahora. Y el delincuente de piel oscura, de piel negra, está ahí en la calle por un fenómeno social. Pero el blanco siempre creyó y pensó que, o sea, yo crecí con el pensamiento de que no había que emplear negros porque ellos están pensando que robaron. Así me enseñaron mis padres. Nos hacen... Y mis abuelos. Claro. Hugo, volviendo al tema Luis Noboa Naranjo, ¿no? Antes de ser bananero, ¿quién era Luis Noboa? ¿Cómo llegó a obtener tanto dinero dentro del sector bananero? Bueno, la mayoría de la riqueza de Noboa fue más el contrabando en sí. Y en ese contubernio de contrabando también participan muchas familias de Guayas, ¿no? Y de toda la región, sobre todo los que migraron y vinieron en un barco por la guerra que se dio en la Palestina actual ocupada, cuando los británicos deciden crear un estado, más o menos a mediados del siglo pasado, en Palestina, que ahora no vamos a decir el nombre porque este canal va a ser censurado como mi canal, que está más que baneado y bloqueado, pero eso lo decimos allí. Y se genera lo que yo denomino y llamo, para evitar la censura, el israelismo. Entonces se da una guerra de invasionismo, de expansionismo, y mucha población de Líbano se migra, ¿no? Sobre todo familias de clase media que no querían involucrarse con la guerra, y también de tradición católica, se migran hacia América, ¿no? Y estas familias libanesas llegan desde Norteamérica hasta el sur, ¿no? Hasta el sur del continente, hasta Chile y Argentina, ¿no? Pero en Ecuador vinieron algunas familias, algunas se cambiaron el apellido para mimetizarse, para cristianizarse, si se podría decir así. Por ejemplo, el caso de los Isaías, quienes son de origen libanés y se cambiaron el apellido a Isaías para sonar menos árabe, ¿no? Y pues, tienes Aspiazus, tienes Nebot, etcétera, 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 ¿no? Entonces, muchas de estas familias generaron su riqueza en una estructura de contrabando. ¿Cuál era la estructura? Las aduanas no tenían control del Estado, eran una mafia verdadera, y lo que entraba de contrabando se distribuía a través de los puertos, en este caso el puerto de Guayaquil, a través de mercado informal. Desde ahí surge lo que se conoce como las bahías, y estas bahías, que tienen precios baratos, no son sino un fenómeno de contrabando, de daño al Estado, al gobierno, ¿no?
Entonces, ¿por qué es que tienes un país pobre que no tiene recursos? Porque donde debería cobrarse impuestos, donde debería generarse la riqueza para escuelas, para educación, para seguridad, etcétera, etcétera, no se puede porque simplemente la mafia lo tiene controlado. Y ellos sí se hacen multimillonarios. Mucha de la riqueza de Noboa y de muchos de estos ricachones que son de buena familia en Guayas, ese dinero debería ser parte de la escuela que tú tendrías que tener en tu barrio, de un cuartel de policía eficaz, de las patrullas y de todo ese tipo de condiciones. No sé si se dan cuenta de lo que estoy mencionando. El tema de Noboa viene porque tú me dices, ¿quién era Noboa hasta el 36, 37? Era un vendedor callejero. ¿Qué vendía? Era un vendedor callejero. Vendía franelas. Vendía lotería, dicen, ¿no? Vendía de todo. Limpiaba coches. Hacía lo que podía. Su gran suerte fue estar afuera del correo y vender timbres postales. Y escribía las cartas. Mira, Noboa llegó hasta quinto, sexto grado. No sé qué tan bueno haya sido para escribir cartas. De acuerdo a la historia que leí en algún momento, dicen que él hacía las cartas a las personas que vivían en la sierra, ¿no? Y él les escribía y les cobraba también, ¿no? Ojalá haya tenido ese criterio, pero yo te digo, de las biografías tanto de Febres Cordero como de Noboa, pagadas, muchas de esas historias son ficción, son novelas, son formas de arreglar y de adornar la verdad. O sea, no era así. Y te estoy hablando de gente que estuvo muy cercana a esta gente, que ha hablado conmigo y me ha contado estas experiencias y estas historias antes de irse de este mundo porque les dolía ya la conciencia. O sea, hay mucha gente que se ha ido de este mundo haciendo mucho daño, te digo, mi querido Jaime, y no ha habido justicia para mucha gente, para miles. Ecuador es una historia de injusticia, es la verdad. Y por eso seguimos como estamos. Entonces, el asunto es, y esto también en El Salvador, esto también en Colombia, yo lo puedo entender. En todos los países. ¿Por qué? Porque, como te acabo de mencionar, hemos sido dominados y controlados por verdaderas mafias, ¿no? Transnacionales. Entonces, cuando Noboa es contratado para ser empleado de esta empresa que te acabo de mencionar, la Standard Fruit Company, y en ninguna biografía te va a decir... ¿Y cuál era el cargo de Noboa ahí? Mensajero, pasante. Pero la idea de ellos, de los estadounidenses, era convertirlo a Noboa en el representante legal de la empresa en Ecuador para que ellos le compren el banano o la fruta a Noboa y deslindarse de cualquier responsabilidad ulterior de lo que Noboa sí hizo. Porque obviamente en el tema del monopolio tú tienes que tener toda la cadena de producción, toda. Y en el caso del banano, eso significa la tierra donde vas a sembrar, los empleados como tus esclavos, o sea, la región, y también el tema de la empacada, tenían cartonera, el tema del puerto, manejaban los puertos, controlaban ellos el tema portuario, y como controlaban ellos el tema portuario, los gringos, entonces para Noboa era recontra fácil, o sea, hasta el más justo, dice el dicho de nuestro pueblo, el más justo en arca abierta peca. Entonces, al ver que tenía toda esa libertad y que era hombre de confianza, mientras llegaba la banana y la fruta a Estados Unidos, en el precio que ellos querían, Noboa podía hacer lo que le diera la gana. Y eso fue lo que hizo Noboa. Con el dinero que él iba ganando, él ya ganó su primer millón de sucres, más o menos entrando al 40, muy joven, imagínate en ese tiempo ganarse un millón de sucres, cuando estabas entrando a tus 30, pues tenía mucho dinero para invertir. Entonces, Noboa aprendió en esos años a ser muy radical e imponerse con la gente con la que él negociaba. Él no negociaba. Él es como Donald Trump. Si han leído, tal vez les recomiendo leer el libro de Donald Trump sobre negociación. Él dice que al chico lo aplasta y al fuerte, con el fuerte negocia. Y eso era lo que hacía Noboa, aprendiendo de los gringos, al chico lo aplasta. Entonces, las tierras que no lograban conseguir o comprar, sobre todo las cercanas a ríos, afluentes de acequias, etcétera, etcétera, si no las compraban, mandaban a matones a provocar crímenes. Y en el caso de Noboa, como aprendió de los gringos, él delegaba hacer el trabajo sucio. Y Febres Cordero, que era el delegado, tenía dos cómplices en esto, que siempre estuvieron en él y salían en las fotografías. El uno es el Pepitón,
Ese es el apodo que tenía uno de sus grandes... Ojo, que León tenía 1,90 m, ¿no? Y siempre era mal encarado, siempre era malhumorado. Claro, era un tipo grande, imponente. No tan grande, 1,90 m. Bueno, 1,90 m para el tamaño ecuatoriano. Yo te cuento una anécdota, ¿será o no será cierta? Pero mira, trabajando en este trabajo que es bonito de saber la verdad y de investigar, y por la influencia que he tenido en mi vida, alguna vez llegué a alguien que estuvo en Carondelet haciendo el tema de las llamadas internacionales en un conmutador cuando Bucarán era presidente. Bucarán también es alto, ¿no? Y esta anécdota te la acuerdo por los militares ecuatorianos. Los militares ecuatorianos no todos son muy altos. Y en el caso del comandante del ejército en esa época, el que fue alcalde de Quito, Paco Moncayo, llega a Carondelet y le dice a Bucarán que era respetado por Febres Cordero. Febres Cordero siempre decía en su círculo íntimo: lo quiero a este porque es inteligente, es loco, es corrupto, pero es muy inteligente. Es difícil cogerlo a Bucarán. Eso decía León de Bucarán. A quien respetaba en cierta forma era Bucarán. Entonces, por inteligente. Y Bucarán le dice, cuando va Moncayo, le dice: señor presidente, debo decirle que el Comando Conjunto ha decidido retirarle su apoyo y aquí tiene un vehículo afuera para sacarlo del Palacio de Carondelet. Y Bucarán le da un manotazo, porque era como 15 centímetros más grande que Moncayo. Le da un manotazo, lo empuja, se pone rojo opaco, porque es blanco, Paco, bien blanco. Y señor presidente, el vehículo está afuera, así que es lo que he venido a decirle, y se va. Y Bucarán le dice a la persona que me cuenta esta historia, le pasa una agendita chiquita, con un montón de números telefónicos. Y allí estaba el teléfono de sus amigos presidentes, ministros, pero el primero que pide llamar es al presidente de Panamá, para que le dé el asilo, ¿no? Para el asilo. Entonces, claro, y de ahí decide irse a Guayaquil, porque él sabía que quien lo estaba sacando de la presidencia, y mira que el mundo es chico, era Febres Cordero. De la presidencia era Febres Cordero. Y aquí una cosa interesante, anécdota y análisis. Quien sacaba presidentes era Febres Cordero, era realmente el hombre poderoso en el Ecuador, porque eso heredó de Noboa. Luego de que Noboa muere, quien se queda manejando el poder de todo esto, mafia, todo lo que tú quieras, era Febres Cordero. Febres Cordero sacó a Maguat. Febres Cordero obviamente sacó a Bucarán, y obviamente sacó a Gutiérrez, por cambiarle los jueces. Porque quien gobernaba y controlaba las cortes, y de eso es lo que voy a hablar sobre el tema Restrepo también. ¿Por qué los Restrepo no se supo nunca nada? Porque León controlaba todo. León controlaba absolutamente todo, y todo se manejaba por compadrazgos. Hasta la fecha en la que estamos luchando y peleando actualmente, y eso es lo que le pasa a Glass, eso es lo que le pasa a Freddy Carreño, que ustedes entrevistaron hace muy poco tiempo, que lo conozco, tuve el placer de conocerlo en su momento. Todos estos personajes son víctimas de una estructura de ilegalidad. La otra vez hablamos aquí de la farandulización de la justicia, pero la farandulización los socialcristianos también la hicieron con la política, con las elecciones. La alcaldía de Guayaquil estaba repleta, en las alcaldías tanto de León como de Nebot, de presentadoras de programa de concursos, como una señora Nicolai de un programa de concursos, Polo Vaquerizo, también de otro programa de concursos. La pantalla chica estaba ahí. Yo no digo que esté mal que alguien que haya hecho carrera haciendo, por lo menos que sea reportero, que sea analista, que sepa algo del país. Un presentador de farándula y todo lo demás, siendo apoyado por un partido que se dice respetable y de la gente de bien de Guayaquil, metes pura farándula. Ahora tienes una vicepresidenciable en ese partido que le gustaban mucho las after parties en Guayaquil, y no voy a hablar más. Hasta ahí me quedo. Pero en todo caso, a lo que voy es que ojalá, con lo que estamos hablando y mencionando, porque todo esto tiene una razón de ser, y soy sincero y verídico en todo esto, ojalá el Partido Social Cristiano, ya murió María Guerrero, que fue otro invento de Neo, ojalá que el Partido Social Cristiano en estas elecciones sea su penúltima, si no la última elección electoral que va a tener. Lastimosamente, me duele decirlo, no es la última, porque el Partido Social Cristiano le ha hecho daño terrible al Ecuador y al país. Lo inventaron para frenar primeramente las posibilidades de Jaime Roldós Aguilera, como te menciono,
desde el Congreso para evitar las reformas que Jaime Roldós quería. Porque León, que era el obrero, el que hablaba bien, el estudiado, el intelectual, digamos, dentro de este grupo de matones, que como te decía, te estaba diciendo, dos de los que fueron parte del gobierno de Febres Cordero y siempre fueron de sus allegados y se hicieron ricos, el uno es Petitón y el otro era el Negro Fernández. Investiguen, averigüen, busquen a la hemeroteca, como dicen en las embajadas, quién era el Negro Fernández y quién era el Petitón. Y en el caso del gran ministro pues de Febres Cordero, del cual voy a hablar a las 8 de la noche, Luis Robles Plaza, ¿quiénes son estos personajes? Y cómo no les duele en absoluto tapar un crimen, un asesinato, un crimen. No les dolía, porque lo venían haciendo toda la vida. Y por eso Hugo, ¿qué injerencia tenía el grupo Noboa en los gobiernos de Febres Cordero, de Sisto Durán Ballén, de Bucarán y todos los gobiernos que han desfilado después de la muerte de Roldós? Absoluta y total poder. Cuando ¿De qué manera? Noboa Naranjo, mira, solo te hago esta referencia. Cuando Noboa Naranjo muere en Nueva York, en el 94, a entrada del 95, él tenía obviamente dos familias, ¿no? Se había casado dos veces. Y el testamento, el verídico testamento de este señor, se lo iba a leer en el consulado de Ecuador en Nueva York. Y la gran fortuna de él la iba a pasar a su segunda esposa y a sus hijos de su segundo compromiso. Pero heredero de todo este conocimiento de cómo funcionan las cosas en el Ecuador a garrote y bala, su segundo hijo, padre del actual presidente, manda a 3 asesinos, New York, consulado de Ecuador, armados hasta los dientes, entran al pequeño consulado de Nueva York en Estados Unidos, roban el testamento del señor Noboa, mandados por Alvarito. Señor Correa, déjeme vivir. Noboa tiene algunos problemas intelectuales, eso es algo que viene de la línea sanguínea del padre de Luis Noboa. El hijo, el actual presidente, también tiene autismo y algunos problemas, algo de esa familia. Pero Álvaro tiene algo que es innato en él, codicia pura y dura como el padre, y el hijo también, y también un carácter terrible, pero terrible, malhumorado como pocos. Álvaro es de gritar y de insultar y de patear como niño mimado. El padre también era igual, y el nieto obviamente también padece del mismo problema. Estaban hablando ustedes sobre lo de la embajada de México acá. Esa noche en que Noboa manda a militares y policías a atacar la embajada de México, lo hizo con gritos, con pateada y también salió de sus casillas en Carondelet. Entonces, estamos hablando de gente que tiene verdaderos problemas de carácter. Pero a lo que voy es, antes de su muerte, no había gobierno que no hiciera nada si que Luis Noboa no dijera. No había ley que no se aprobara si Luis Noboa no decía que esa ley fuera aprobada. Todo a nombre y favoritismo de él. Todos los gobiernos, hasta Velasco Ibarra, que tanto dicen el hombre que salía para el pueblo y todo. No. Velasco Ibarra se reunía con Noboa todas las semanas. Llegaban 2 Land Cruiser de la costa, manejados por el equipo de Noboa, por la gente de Noboa. Se quedaba 1 o 2 días, hablaba con el Congreso, hablaba con Velasco Ibarra y regresaba a Guayaquil. Y si Velasco se le portaba un poco terco, estaban los militares, porque había una estructura, como te menciono, ¿no? Si el poder directo de Noboa era su estructura de confianza, la segunda línea era la embajada de Estados Unidos. Y tanto es así la cercanía de Noboa con el gobierno de Estados Unidos que cuando Febres Cordero gana, Febres Cordero tenía un teléfono satelital en el que se conectaba directamente con 2 personajes de su misma época como presidentes. Margaret Thatcher hablaba directamente con Febres Cordero y Ronald Reagan de Estados Unidos. Margaret Thatcher era tan cercana, y analicen e investiguen. Hugo. ¿Quiénes fueron al Cortijo alguna vez? ¿Y quiénes fueron invitados de honor de Febres Cordero en su momento? Hugo, permíteme saludar a la gente que está conectada y los que están aportando a esta hora al canal
de Ecuador en Directo. Un abrazo para toda esa inmensa audiencia. Efraín Minarcaja, gracias por el aporte. Omar Moreno también hizo un aporte. Saludos, amigos. Ahí le envío a Carlita para una guatita del abogado Bucarán, que Bucarán vende guatita, no sabía eso yo. Bueno, Nubia Enríquez también nos hizo un aporte muy interesante. Saludos, Ecuador en Directo. Jorge Untuña, buen programa. Saludos desde Madrid. John Zurita. Hugo, gracias por compartir tus investigaciones históricas y científicas que revelan la verdad contada. Omar Novoa también hizo un aporte. Gracias, Omar, por el aporte. Bueno, gracias a toda la audiencia. No se olviden de poner los likes, suscribirse al canal también. Den los likes, es importante para que este contenido pueda llegar a más personas. Bien, Hugo, me estaba preguntando el arquitecto Octavio Villacreces, que está viendo este programa. Un saludo para el arquitecto Octavio Villacreces. Me dice, ¿cómo muere Folke Anderson y de quién se sospecha que lo mandó a asesinar? Gracias al arquitecto. ¿Cómo es que se llamaba? Octavio Villacreces. Octavio Villacreces, gracias por la pregunta. Folke Anderson tenía un pequeño inconveniente y ahí habría que estudiarse un poco el perfil psicológico de él, ¿no? Él no tenía esposa, no tenía hijos. Su círculo cercano era por lo tanto muy limitado, muy pequeño. Solo tenía una hermana que vivía en su país de origen, en Suecia, pero ella no vivía aquí, o sea, no tenían mucho contacto, mucho arraigo. Parece ser que Folke realmente hizo su vida como él quiso, a su manera, aquí en Ecuador, sobre todo en Esmeraldas. Pero obviamente como tenía necesidad de tener contacto y trabajo con el puerto de Guayaquil, porque del puerto de Guayaquil es de donde salían sus exportaciones al mundo, decidió comprar un departamento para los periodos que pasaba él en Guayaquil, en el tema de aduanas, etcétera, etcétera, exportación, barcos, etcétera. Pasaba jornadas en Guayaquil y no hubo una investigación policial de aquel entonces sobre si tenía o no amenazas de muerte, si tenía algún tipo de problema. No tenía socios, por cierto. Si había algún inconveniente con algún negocio que había realizado, etcétera, etcétera. De lo que sabemos, Folke era muy querido y apreciado por la gente en Esmeraldas. De hecho, nunca tuvo rebelión. Sus negocios nunca tuvo el problema que han tenido las haciendas de los Novoa y de otros grandes terratenientes del Ecuador. O sea, nunca tuvo un levantamiento. Por eso, en los libros de historia del Ecuador, aunque borraron el nombre de Folke Anderson, porque de eso no te quieren hablar en ninguna parte, ni ningún medio de comunicación del país te habla de Folke Anderson de alguna forma o de alguna manera. Esto es para darse ustedes cuenta de quién controla los medios de comunicación, sobre todo los de ese tiempo. Ahora se revelan cosas porque, por ejemplo, Ecuador en Directo es un medio independiente que busca hacer esto: investigación, periodismo, educar al público, a la gente, no darle información, liberarlos. Eso no existía en otro momento. En otro momento los medios de comunicación al final eran un medio de poder y manipulación. Podríamos llamarlos como medios de manipulación. Y claro, la vida de Folke fue tal desaparecida de los registros y de las historias. No ha habido documentales. Ecoavisa nunca hizo un Visión 360. Teleamazonas, la señora Inostroza nunca hizo un, ¿cómo es que se llamaba su programa? 360 grados, o como se haya llamado. Nunca hicieron absolutamente nada sobre la vida de él. Al momento de su asesinato, que aparece por vecinos, comentan y dicen que había un olor, o sea, olía a putrefacción, a cadáver. Es que la policía ingresa al departamento de él y lo encuentra en el suelo con un tiro disparado en la cabeza. No hubo testigos, no se escuchó absolutamente nada y nunca se hizo una investigación seria sobre el tema. Lo único que la policía de Guayaquil mencionaba era que no habían pistas suficientes como para determinar quién fue el asesino. Lo que sí podemos decir, y esto ya es estratégico en el análisis, es, como dicen en inglés y en China, follow the money, ¿no? Sigue el dinero y sabrás quién se benefició, y el beneficiario potencialmente es el principal autor intelectual del crimen. Ni bien muere Folke Anderson en los 60, las haciendas fueron saqueadas, se utilizó la estrategia famosa de la invasión,
esto es algo bien interesante de lo cual deberíamos hablar en alguna otra transmisión, cómo es que se produce este fenómeno de las invasiones en el Ecuador. Porque hay dos tipos de invasión, la orgánica y la estructurada, la orgánica, la inorgánica. La que orgánica en el sentido de que la gente por necesidad de tierras va a un lugar, se asienta ahí y lucha por ese territorio. Por necesidad, de manera no organizada, propia, popular. La no orgánica es que hay un poder de arriba que coordina a esta gente, que les paga a esta gente para ir a invadir un territorio de forma agresiva, ya bien armados y bien organizados. Entonces, y se imponen, ¿no? Y esto es algo que en la época de los Noboa, de manera interesante, no existen las coincidencias, se empieza a dar en el Ecuador como un fenómeno. Y enemigo de Noboa, que se le metía en el camino y que tuviera tierras o que tuviera un negocio industrial, al otro día le empezaban a invadir las tierras. Si no, hablemos también de otra familia Noboa, que no es de estos Noboa, sino Noboa Bejarano, los famosos Noboas que tuvieron hasta un presidente. Ellos se dicen, nosotros sí somos los finos Noboa, no esos Noboa. Eso dicen ellos, ¿no? Y no sé qué tan fino sea un expresidente que regaló el tema del oleoducto de crudos pesados, que se metió en contubernio, en mafia, en corrupción, y que destruyó y que le robó al pueblo ecuatoriano por mucho, ¿no? Vicepresidente de un pillo de larga data como Yamil Noboa, más que pillo, una ficha útil para todos estos poderosos, ¿no? Pero más allá de aquello, al otro día de la muerte de Anderson, o en su seguidilla de un mes a 3 meses, desmantelaron y deshuesaron toda su maquinaria, la maquinaria porque a diferencia de la esclavitud y de la explotación de mano de obra, en el caso de los Noboa, en el caso de Anderson había tecnología, había maquinaria, había equipos que se utilizaba para tanto el tema del bombeo de agua, como también para las cosechas, etcétera, etcétera. Toda esa maquinaria la deshuesaron. Y no es un proceso de años, no. De la noche a la mañana, la maquinaria desaparece. Como les decía, las plantaciones erradicadas y también se induce a que se invadan esas tierras. Y así sucesivamente, todo lo que había sido la industria y la vida de Folk Anderson desaparece. Yo me comprometo con esta transmisión para poder ubicarle a la familia o descendientes de Folk Anderson en Suecia, si es que tiene descendientes la hermana, para hablar más sobre el tema. ¿Quién gobernaba el país en esa época? En la época del asesinato de Anderson había dictadura. Después vino Velasco, ¿no? No, después de la dictadura. Sí, bueno, idas y venidas, pero pues ya había estado la Velasco. democracia. Velasco ya había sido anteriormente, claro, Velasco había ido y venido. Recuerda que a Velasco le hicieron 3 golpes de Estado, ¿no? Los militares. Entonces, claro, prácticamente Velasco no gobernó nunca, ¿no? Siempre fueron los militares. Entonces, siempre lo sacaban. ¿Qué se estudiaban? O sea, para ser militar en el Ecuador, desde siempre tenías que graduarte con los gringos. Si no existía Panamá, los enviabas por barco hasta West Point en Estados Unidos, y en West Point ahí los graduabas y les decías al gobierno de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Venezuela, él ya puede ascender a general, porque tiene nuestra venia. Entonces, ese es el pequeño problema. O sea, nunca hemos tenido militares autónomos, de mente y de balas. Entonces, y los grandes asesinos que hemos tenido en el Ecuador vienen del cuerpo militar. Sí. Si no, pregúntenle quién, por qué razón a Hurtado. Nunca supimos quién mató a Hurtado. Bueno, dicen que fueron unos tales y cuales que de la noche a la mañana aparecieron muertos, pero realmente no fueron ellos. Jaime Hurtado, me dice. Jaime Hurtado, exactamente. Entonces, el tema es, el caso de Folk Anderson, obviamente todo nos determina que quien se benefició de su muerte fue Luis Noboa Naranjo. Se benefició, porque para aquel entonces el mayor exportador de banano del país era Folk Anderson. El mayor exportador. Y Anderson no tenía guardaespaldas en esa época, no había eso, ¿no? No, porque como lastimosamente decimos vulgarmente, era un país de paz, era un país más, claro, era diferente Ecuador en cierta manera. Pero además de eso, mira, aquí hay que decir una cosa que es real nuevamente de los militares. ¿Cuáles fueron las condiciones de su muerte? O sea, que apareció golpeado. Como te digo, con un disparo en la cabeza. Ah, un disparo. En la parte de la nuca, y estaba tirado en el suelo en un charco de sangre. Ya tenía 2 o 3 días de muerto en su departamento. No fue por robarle tampoco, ¿no? No le robaron absolutamente nada.
Nada de nada. No, no hubo forcejeo ni nada por el estilo. Te voy a hacer una historia relevante. Mira, en Ecuador, así tú tengas escoltas, puede pasar algo. Cualquier cosa. Villavicencio andaba con 15 escoltas, creo, o 10. Gracias Jaime. Qué mejor ejemplo. Yo te iba a decir de Sixto Durán Ballén que una vez cuando se portó un poco altanero con León, en la base aérea de Guayaquil, en un momento saliendo de una reunión, Sixto se dio cuenta de que no tenía escoltas, no tenía guardia, no tenía nada. No tenía nada. Y León le dice como alcalde de Guayaquil, tranquilo, aquí están mis muchachos. Que ellos te escolten, para decirle, yo mando. Hasta tu escolta recibe mis órdenes. Que tengo en mis manos. Sixto había sido del Partido Social Cristiano, se inició en política allí. Claro. Eran de la misma cancha, de los niñitos aniñados. Y Sixto nació en Estados Unidos, Sixto era gringo. Entonces, para que te des cuenta, ¿no? Y lo mismo le pasó a Borja. Borja al mes dejó de ser presidente porque le hicieron una jugarreta. Si algún día quieres hablar de la historia de cómo es que Borja... Vamos a hablar más adelante. ¿Cómo es que a Borja lo agarra Febres Cordero al mes de presidente? Hugo, ya en la recta final de este diálogo que ha estado muy interesante. A propósito, la gente está muy activa en el chat de YouTube y está felicitándote por tu buen análisis de historia que has tenido el día de hoy aquí en Ecuador en directo. Ya yéndonos a la actualidad de la política, el presidente Daniel Noboa hace poco dijo que él se ha sacado del aire trabajando para tener lo que tiene. Esta historia que nos cuenta Noboa, el presidente de la República, ¿es creíble? Mira, cuando el abuelo muere, su fortuna estaba evaluada en más de 2.000 millones de dólares. 2.000. Cuando se da la pelea entre los hermanos, entre los grupos, a la legítima heredera por el testamento, a la segunda esposa de Noboa, le dejan con casi nada. Y quien se queda con la mayoría de la fortuna es el padre de Daniel, Álvaro. E incluso le quita parte de la herencia a su hermana y hermanos, a Isabel, y se crean dos bandos. Bueno, ya habían bandos antes, ¿no? De hecho, el mismo Álvaro se había peleado con el padre un tiempo atrás porque no lo podía controlar el padre al hijo. No lo podía controlar. Y hacían lo que les daba la gana. Entonces, Álvaro se queda con más de 1.500 millones de dólares de herencia. Y a lo largo de los años, y yo que he crecido en ese círculo, te puedo decir que cada nieto recibió una herencia, un fideicomiso, para la época en que llegaban a ser mayores de edad, y seguramente Daniel, su fideicomiso cuando cumplió los 18 o 20 años para ir a la universidad habrá sido superior a los 2 o 3 millones de dólares. Solo de inicio, por haber nacido Noboa. Eso también pasa con los Isaías y otras familias. Tengo algunas preguntas que no sé si me las puedas contestar en función del tiempo, por eso tan interesante. Primero, sabemos que la pelea por la herencia del Emporio Noboa fue una de las más millonarias a nivel mundial, ¿no? Fue incluso pues súper sonado. Al final, ¿quién salió victorioso? 2. ¿Cuál fue la pelea central que tuvo León Febres Cordero con Luis Noboa Naranjo? Porque ellos terminaron totalmente distanciados. Y 3, en base a tu historia, ¿realmente seguimos influenciados o manejados por los Estados Unidos? Vamos de atrás para adelante. A ver, hace poco hablaba con alguien de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos. Esto es chistoso porque creo que soy una buena persona y soy amigable y hablo y doy confianza, entonces ellos también, aún sabiendo que ahora soy más mediático y puedo decir lo que conversamos en privado con ciertas personas. Y quiero decirte una cosa, antes de que continúes, gracias a toda la audiencia, les ha gustado muchísimo, muchísimo tu intervención y cómo estás haciendo todos estos relatos. Quisiera leer todos los mensajes, pero por tiempo no puedo. Ok, a lo que te decía, con alguien de seguridad que trabajaba en Manabí, en épocas de la base de Manta, estadounidense, les dolió y les dolió muchísimo que sacaran la base de Manta. Y creo yo que durante cierto periodo de tiempo Ecuador fue independiente y autónomo.
5 o 6 años. ¿El periodo de Rafael Correa, lo podemos decir así? ¿Sí? ¿Ese o no? Tan autónomo que varios países de América que están en guerra y en lucha de independencia con Estados Unidos, porque esta es una independencia que no se está logrando fácil. Veamos el ejemplo de Venezuela, de la que hemos hablado aquí. Deciden en Quito poner la UNASUR, la Unión de Países de Sudamérica, que era la idea básica y central. Y lo que quería Chávez era crear un convenio de seguridad recíproca, una OTAN, o sea, lo que entendemos con la Organización de Seguridad Recíproca de Europa y Estados Unidos de América del Sur, un solo ejército para América del Sur. Cuando estaban por firmar ese documento, a Chávez por casualidades, porque no existen las coincidencias, le dio cáncer, se murió. Lula se enfermó gravemente, casi se muere, después hasta fue a la cárcel y todo lo que ya sabemos, y ahora es blandito. Cristina se enferma de cáncer también, el mismo cáncer, qué extraño, un sarcoma medio extraño, y también se ablanda. A Correa le pasa el tema de la rodilla. Todos se fueron a Cuba a tratarse, porque Cuba es el único país, el único lugar que ha tenido independencia de Estados Unidos de toda América, 60 y más años, desde la revolución. Claro, con el costo del bloqueo, ¿no? Que hablando con alguien de la Embajada de Cuba hace unos días en una reunión, yo le preguntaba y le decía, mira, yo estimo que lo que ha perdido le han robado a Cuba es entre 60 años, unos 200.000 millones. Y me ve el cubano y me dice, ¿estás en serio, Hugo? Más de 2.000 millones. Y sin contar las ganancias de todo lo robado, de los ahorros que tenía Cuba en Estados Unidos, en Reino Unido, lo que le han hecho a Venezuela, las ganancias que hubiéramos obtenido de todo eso. Pero bueno, la única etapa de independencia fue esa. Cuando retoman los estadounidenses o el departamento, la CIA retoma Ecuador, cuando Ecuador, los ecuatorianos, con el poder blando, lo que te acabé de mencionar, a lo que yo me dedico, a la comunicación estratégica, le hacen al ecuatoriano votar 7 veces sí. Indirectamente le dicen, aquí está el papel, soy Lucifer, Satanás, firma y te voy a dar una buena vida. Y el ecuatoriano, o una buena parte, no todos, pero los que votaron el 7 veces sí, votaron por la fiscal Diana Salazar, por la Corte Constitucional de aperro que tenemos, por el Consejo de la Judicatura, donde tienes un adicto a la cocaína que ahora está en la cárcel y que por sus problemas habla de una manera muy extraña, la verdad. A Celi, también otro adicto a una droga que no podía dejar y que ahora no está en la periferia. Y a Celi se les escapa por una extraña razón. ¿Cómo son las coincidencias de la vida? Los del ICE, los de migración, que estaban en el aeropuerto de Miami, cuando llega el sobrino con $200.000 de Celi, de los tantos viajes que habían hecho, estos policías no estaban enterados de que esos eran VIP y de que esos no tenía que tocárseles. Pues un par de policías hicieron el show. Déjeme ver las maletas, ese está nervioso, algo pasa ahí. Uy, hay dinero. Rápidamente llamar a las autoridades, se los mete presos porque fueron infragantis con el delito, etcétera, etcétera. Y eso se expande. Y ya el escándalo obligó a que Salazar hiciera una investigación, un proceso se diera y que Celi fuera a la cárcel. Creo que Celi ahorita está en prisión domiciliaria. Por los gringos. Así es. Pero eso no fue porque el gobierno, es que se les escapa. Porque a veces ocurre, ¿no? Como el caso de Pablo Escobar. Pablo Escobar trabajaba para la DEA. O sea, ellos financiaban el tema de los paramilitares en Colombia y en Nicaragua con el tema de la cocaína. ¿Y qué ocurre? Que quien llevaba los aviones, un estadounidense, a la Florida con la cocaína, en algún momento cometió un error y lo meten preso porque estaba borracho y todo lo demás, y con droga y con dinero, y de repente una policía local hace el boom y después llega la CIA, llegan los federales y dicen, cállate, no, es que él es nuestro. Y se armó todo el asunto y de ahí surge el tema de Pablo Escobar y el tema de los Irán Contra y en esa época Reagan, nuevamente, estas épocas fueron las épocas de gran boom. ¿Por qué ya no se generan tantos multimillonarios de la noche a la mañana en América como en esas épocas? Por todos estos grandes negocios que los estadounidenses inventaron con testaferros, ¿no? Y vivimos esa crisis hasta ahora. Te respondo la pregunta, ¿Ecuador está libre de la influencia de Estados Unidos? En absoluto. Hay una lista, una agenda, nombres que le llega a la embajada y ellos deciden cuáles van a ser los generales del ejército y de la policía. Ellos deciden, esto de los narcos generales son ellos los que ponen a los narcos generales.
Ellos deciden quién es general y quién no. Eso le mandan al presidente de turno y el presidente de turno dice, ah, bueno, perfecto, entonces él sí va a ser general y tal y cual. La segunda pregunta que me hiciste es, perdóname, yendo de atrás para adelante, era... Se me fue. ¿Cuál fue la razón o la causa específica por la que terminaron separados Luis Noboa Naranjo y León Febres Cordero, ¿no? Bueno, el asunto es que el Emporio Noboa era tan poderoso y tan fuerte que empieza a chocar con el emporio creciente y naciente de León Febres Cordero. León Febres Cordero murió muy millonario también, por cierto. Nadie habla de ese tema, pero es una realidad. ¿Y es verdad que le robó a Luis Noboa? Porque se escucha ahí en la historia, dice, no es que le robó. No. Igual, León hizo tan rico a Noboa, León hizo tan porque para la compra de maquinarias, para la creación de la industrial molinera, para la creación del imperio zafrero de azúcar y todo lo demás, detrás de todo eso estaba León Febres Cordero, administrador, comprador de las máquinas, instalador de toda la logística, porque era ingeniero mecánico. Entonces él hizo todos esos trabajos y en otras industrias adicionales, Febres Cordero estuvo detrás de todo ello. Y cuando Febres Cordero fue puesto como diputado por la plata de Noboa y etcétera, Febres Cordero movió los hilos políticos y judiciales para que Noboa sea siempre impune e inmune, ¿no? Y pudiera triunfar. No hubo una real bronca o pelea dentro de ese dueto de personajes. Más bien, cuando muere Luis Noboa, León trata y procura de que se cumpla el testamento del viejo. ¿Y cuál era el cumplimiento del testamento? De que algunos de los familiares que estaban en el testamento recibieran lo que recibían. Pero también aquí hay un problema. León se alía, hace un bando dentro de los Noboa. El bando de Isabel Noboa, que en ese tiempo era casada con Isidro Romero, Omar Quintana, que después se hace del bando de Roldó, de Bucarán y de Álvaro Noboa, porque eran dos bandos. O sea, veamos los cabecillas. Omar Quintana era del PRE, ¿no? Omar Quintana, cuñado de Alvarito. Yerno de Luis Noboa. Yerno de Luis Noboa, aficionado a muchachitos de 15 años. Porque hay que decir las cosas como son. Porque aquí nunca se ha dicho, y perdón que me enoje con todo lo que estoy diciendo en este momento. Por alguna razón se murieron suicidadas las 3 hijas adoptadas de Quintana. En el Guayas ha habido una mafia podrida y puerca, multimillonaria, que ha hecho demasiado daño a niñas y a niños del Ecuador por décadas. Décadas. Y que lo digan también los muchachitos que jugaban en el Club Sport Emelec, que Omar Quintana tenía control de eso. Nunca se dijo nada. Nunca los del Universo salieron a decir la verdad. ¡Jamás! Y soy el único ecuatoriano, casi medio ecuatoriano, que tiene que decir todas estas cosas como 30 o 40 años después. Y gracias a Ecuador en Directo por lo que me están permitiendo decir. Porque está aquí. Aquí adentro. Y qué pena que sea el único Ecuador. Porque yo no soy guayaquileño. Yo viví en Guayaquil en mi niñez una parte. Y nos fuimos de Guayaquil por la violencia de Guayaquil. En el comienzo de los 90. Pero sí conocí toda esa clase de gente. Por el círculo social. Como lo dije alguna vez aquí, incluso en algún momento, cuando era niño, llegué, o sea, mi familia era amiga del dueño del Banco de Guayaquil. Y de otros. Y de hoteles y de cosas. Pero los anteriores dueños, tal vez, o los actuales. Del Banco de Guayaquil sigue siendo el mismo dueño. No, pues eso no antes, ha cambiado. tengo entendido que antes eran Danilo, los Durán Ballén. Danilo sigue siendo Danilo. No, mucho antes de los Carrera, los Lazo. Antes eran los Durán Ballén, me parece, ¿no? ¿Qué te refieres al poder de Guayaquil? Del Banco Guayaquil. Del banco. Del Banco Guayaquil. Oh, del Banco de Guayaquil. Bueno, el Banco de Guayaquil era una caja de ahorros que es comprada por el padre de Danilo, que era juez de la Corte Provincial del Guayas. ¿Cómo un juez tiene dinero para comprarse una caja de ahorros y después lo vuelve un banco nacional? Nuevamente, para poder ser libres como ecuatorianas y ecuatorianos, y la provincia del Guayas sobre todo, para poder tener libertad tenemos que hablar de historia, y de historia reciente, y de nombres y de apellidos, porque todas estas familias ricas son mafia pura y dura. Y ya es tiempo
Ya es tiempo de que se dé justicia, pero lastimosamente, como siempre toman las cortes, las fiscalías, etcétera, etcétera, nunca hay el revisionismo histórico adecuado. Al menos estos personajes que ya están fallecidos, en su gran mayoría, al menos ahora podemos hablar un poquito de ello, ¿no? Obviamente que lo que estamos mencionando y diciendo le duele y le afecta a alguna gente, y yo espero que también a sus descendencias, para también hacer un limpiado de moral, de paz y de tranquilidad, no persigan, ya no busquen, ya no vengan, ya no nos impidan decir las cosas como son. Porque antes, quien hablaba de estas cosas amanecía en una zanja muerto, ¿no? Como el caso de Pancho Jaime en su momento en Guayaquil, cuando empezó a hablar de León Febres Cordero y de los crímenes por el tema de las salitreras, de la sal, de los asesinatos que causaron los Novoa a los campesinos y todo lo demás. ¿Qué pasó con Pancho Jaime en el 88, 89? Muerto. ¿Quién lo mató? Hasta ahora no se lo dice. Nunca investigaron esa muerte, ¿eh? Escuché que le habían hecho comer el periódico o las revistas en algún momento. Lo interesante de los crímenes de Febres Cordero es que las personas morían torturadas primero, ¿no? Qué terrible. Terrible. Esa era su... O sea, es que él era el patrón del mal. León era el patrón del mal, y como un patrón del mal, ¿qué hace la mafia cuando tiene que escarmentar a sus rivales o a quienes se les rebelan? Demostrarle al resto de los rebeldes que eso es lo que les va a pasar a ellos. Exacto. Hugo, queremos agradecerte tu intervención y de una vez... comprometerte para el próximo miércoles. Sí, sobre todo porque sabemos y gracias por hacerlo pues público en este espacio informativo, que hoy en el canal Sorprendente Films, creo que estoy bien, sí. Sorprendente Films, vas a exponer datos sobre el caso Restrepo, y yo creo que de pronto en base a esa información que vas a revelar el día de hoy, en consideración y justo homenaje a la memoria de ellos y sobre todo de su familia, de su padre, como lo decías el día de hoy, para poder conversar sobre este tema y que la gente conozca la verdad, ¿no? Decías hace un momento, solo la historia nos hará libre, y creo que sí nos hará libre porque todos estos personajes han dejado descendencia, y esa descendencia sigue de una u otra forma ahorcando al Ecuador, ahorcando a los ciudadanos, y nos mantiene aún en un yugo diferente por la condición actual en la que vivimos, pero aún nos mantiene en un yugo. Así que qué importante. De mi parte, muchísimas gracias. Yo quiero pedir disculpas si es que se demoró esto a la familia Restrepo, los conozco al padre y a la hija, pero sobre todo mi responsabilidad mayor es con Santiago y con Pedro Andrés. Cuando me llegó esta información, no hace mucho tiempo, haciendo investigaciones justamente sobre el gobierno de Febres Cordero, me llegó esta información y se me fue de la memoria, en verdad. Tantas cosas que pasan por la cabeza y uno que se entera de tanto y la coyuntura. Y cuando me llego a enterar de que don Pedro está mal y que probablemente no lo tengamos mucho tiempo más, dije, yo tengo información de qué pasó con los hijos de él. Entonces mi pedido de disculpas es a Santiago y a Pedro Andrés, porque si me pasa lo mismo que les pasó a ellos, me gustaría que alguien cuente mi historia. Eso nomás. Gracias. Hugo, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, el próximo miércoles será. Me organizo. Con Nicolás y con todos. Eso, estaban preguntando por Nicolás. ¿Qué pasó con Nicolás el día de hoy? Es que ahora ya me metí en la estructura familiar y dije, bueno, la persona tiene que venir a las 8:30. no a la otra hora que... En mi agenda, no la agenda de ellos. Un saludo para Nicolás. Gracias, Hugo. Sí. Un abrazo. A ustedes. Buena tarde. Hugo Godoy conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.